Una vida mejor con Mónica Cruz. Comenzamos. Muy buenas noches, familia. Gracias por estar una vez más con nosotros en Una Vida Mejor. El día de hoy estoy muy bien acompañada de la doctora Karina Mendoza, que ella es pediatra, lo cual agradezco muchísimo haya aceptado la invitación para estar con nosotros en el programa. Doctora Karina, gracias. Muchas gracias, Moni. Un honor estar aquí contigo. Oye, confesiones de una pediatra, porque en muchas ocasiones nosotros como papás nos confesamos con la pediatra, pero una pediatra casi nunca se confiesa con los papás. ¿Es difícil ser pediatra, doctora Karina? No es difícil cuando te gusta lo que haces, no es difícil cuando lo traes como una vocación, pero definitivamente creo que con el tiempo vas madurando en tu haber profesional y vas aprendiendo a empatizar y sobre todo algo muy importante, te vas dando cuenta de la importancia de tener habilidades de comunicación específicas para el tema de la pediatría, que ahorita lo vamos a ir desglosando. Oye, que cada familia, obviamente, pues vamos contigo, llevamos a nuestros hijos. Cada familia es un mundo. Así y a mí es. me encantará, la verdad, lamentablemente no recibimos una educación cuando nos convertimos en papás por primera vez. A veces nos recomiendan un pediatra, nosotros no lo elegimos, sino que alguien te lo recomienda. Regularmente a veces es el ginecólogo que te recomienda el pediatra. No nos entrenaron para saber, oye, vas a llevar a tu hijo a la consulta con el pediatra. No nos entrenan. Ni cómo preguntarle, ni nada. Entonces, a mí me encantará que tú seas la que nos entrenes, ¿cómo ves? Me encanta la idea, Moni. Sabes que acabas de decir algo muy importante. Afortunadamente, actualmente muchas familias como están tomando conciencia del rol que representa el pediatra en la familia. Por muchos años ha sido algo muy conocido que llegas como mamá primeriza al consultorio de tu ginecólogo, se acerca el momento del nacimiento de tu bebé y de pronto te preguntas, bueno, ¿y quién va a ser el pediatra? Hay papás que ni siquiera han pensado en el pediatra hasta el día que están llegando al hospital. Y muchas veces el ginecólogo es exactamente quien te dice, no, pues mira, yo trabajo con esta persona y no te preocupes, él va a venir el día que nazca tu bebé. Y afortunadamente actualmente muchos papás ya están en conciencia de lo importante que es conocer a tu pediatra incluso antes de que nazca tu bebé. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero yo algo que le digo mucho a mis pacientes cuando hago esta llamada entrevista prenatal, que es el mejor momento para conocer a tu pediatra. Muchas veces te vas a topar, tú que tienes hijos más grandes, pues con que a lo mejor ya perdiste la pista de tu pediatra que las recibió al nacer, pero te recomendó una amiga y ya llegas con niños más grandes. Pero si tú, papá, mamá, que nos estás escuchando, estás en etapa de embarazo, estás planeando tener un bebé, el mejor momento para conocer a tu pediatra es en el embarazo. Y ahorita te voy a decir por qué. El pediatra se convierte en parte de la familia. En parte de la familia, o sea, nosotros como pediatras, de verdad que exploramos no solamente los aspectos físicos y del desarrollo de los niños, sino que nos involucramos realmente en todo lo que conforma a la familia. Imagínate, número 1, vamos a estar presentes en uno de los momentos más importantes de la vida de un bebé, que es el nacimiento. Y lo que representa para mamá y para papá. O sea, mamá abre un puente, que sé que suena muy fuerte, pero se abre un puente entre la vida y la muerte en el momento del nacimiento de un hijo. Papá por primera vez va a tener bajo su responsabilidad, cuando papá forma parte de la familia, en este momento tan especial, la responsabilidad de un ser tan pequeñito. El hijo, las parejas que llegan a mi consultorio en el posparto, la mamá con los datos de baby blues, de depresión posparto, las dinámicas de la pareja, cómo cambia nuestra vida en la pareja cuando tenemos un hijo y que realmente muchas personas no lo saben, pero enfrentamos la primer gran crisis de pareja cuando compartimos la crianza de nuestros hijos. Pues todo eso, nada más voy hasta el posparto, todo eso lo vivimos los pediatras también. Entonces, les digo a los papás, realmente la consulta pediátrica, cuando recién egresé de la especialidad, me di cuenta que me tomaba 20 minutos, si acaso, revisar al niño, explorarlo, ver antecedentes, y otros 20 o 30 minutos el platicar con los papás, el calmar su ansiedad, el resolver dudas, el evaluar cómo estaba la dinámica de la pareja. Entonces, si nosotros empezamos a tomar en cuenta estos factores, te das cuenta de que el pediatra realmente es una parte muy importante de la familia en formación. Oye, fundamental. Así ¿Qué es. pasa?
doctora Karina, cuando nosotros, como yo te digo, muchos de nosotros vivimos que te recomiendan a un pediatra y que a lo mejor no tuviste tú la oportunidad de conocerlo antes, Claro. sino hasta el momento, porque no tenemos esa educación y esa cultura, pues, de prevención de hacer esa visita antes de que el bebé nazca. Claro. ¿Qué pasa si hay familias en donde ese primer contacto con un pediatra que no conociste antes y ya nació el bebé, tú no sientes una química con ese pediatra? Claro. ¿Sigues con él o mejor te cambias y buscas a alguien con el que sí sientas química? Definitivamente mejorar las habilidades de comunicación, número 1. Soy igual como en la pareja. A ver, antes de decir bye para siempre, déjame ver qué puedo solucionar, qué es lo que está pasando, qué es lo que no me está gustando. Si de plano no vemos resultado, totalmente cambiar de médico. Es bien importante que tú tengas una confianza plena en tu pediatra. Cuando nosotros estamos hablando de la salud de un niño, por ejemplo, un niñito más grande que tiene alergias respiratorias, que se enferma constantemente, el pediatra desgastándose en medicamentos, tratamientos diagnósticos, y los papás nunca nos dijeron que ambos son fumadores en casa, que tienen ciertos hábitos que están pues perpetuando ese cuadro clínico en los hijos. ¿Por qué no me lo dijeron? No, es que me da pena, no, es que el doctor es muy serio, la doctora muy seria. Entonces es nada más un ejemplo chiquito de lo importante que es confiar plenamente en tu pediatra. Sí, que el pediatra te va a sentir juzgado por tus hábitos, por tu estilo de vida, por tu estilo de crianza, que variedad de estilos de crianza. Entonces, sí, lo que pueden hacer ustedes como papás, si no están cómodos con su médico tratante, es solicitar un historial clínico de su hijo, que como médicos tenemos la obligación de brindarte tu expediente, porque el expediente te pertenece, y con ese expediente buscar una segunda opinión. ¿Cómo se escoge a un pediatra? La entrevista prenatal, te digo, en el embarazo es un servicio que muchos pediatras o muchos especialistas en pediatría brindamos a los pacientes y la gran mayoría de nosotros lo ofrece sin costo alguno. Entonces, en esa entrevista nos citamos, ya sea en línea o de forma presencial, y lo que te sugiero a ti como mamá, papá que hagas es que preguntes desde dónde consulta el doctor, en qué horarios consulta, qué opina acerca del uso de antibióticos, qué pautas de trabajo tiene respecto a las emergencias nocturnas, los horarios de trabajo, las hospitalizaciones, si trabaja con aseguradoras, todo lo que tú quieras saber, que de ahí se pueden desglosar como temas de, bueno, ¿y qué opinas de la lactancia materna? Hablando de los recién nacidos, ¿y qué tan capacitado estás en el tema? ¿O con quién trabajas de consultora o asesora que me apoye? ¿Con quién trabajas si tú no estás en la ciudad, pediatra? Porque eso también es algo súper importante saber. Los pediatras, y ahorita también lo vamos a desglosar más, somos seres humanos. A veces estamos disponibles, a veces no, a veces estamos de viaje. Entonces, todo eso tenemos que preguntarlo en una entrevista. Si no es prenatal, tú puedes solicitar una entrevista para conocer al pediatra que estás pensando buscar para la atención de tus hijos, aunque tus hijos sean más grandes. Oye, pero eso es básico como para las que están embarazadas ahorita, es como tipo un taller que la doctora Karina está a bien, pues entrenándolas. Digo, yo ya soy mamá de 2, pero mucho de esas cosas que hoy te queremos compartir son cosas que a las que ya somos mamás, nadie nos dijo, nadie nos entrenó, lo fuimos aprendiendo conforme a la marcha y a ti te va a beneficiar mucho que puedas escuchar esta plática porque vamos a ir evaluando muchas cosas en donde el pediatra tiene mucho que ver. Como por ejemplo, a ti, me refiero a ti que estás embarazada hoy, ¿ya escuchaste hablar, para aprovechar a la doctora Karina, acerca del parto humanizado que se está haciendo cada vez aquí más en Monterrey? Porque antes las estadísticas eran impresionantes de que a fuerzas tiene que hacer cesárea y a fuerzas tiene que ser cesárea. Y hoy en día uno puede decidir, ¿sabes qué? Voy a hacer lo posible porque no sea cesárea, yo lo quiero natural. Porque se vivió un momento, una época en donde muchos doctores ginecólogos querían hacer a fuerza cesárea. Claro, sí, Monterrey llegó a ser, si no es que todavía, una de las primeras ciudades a nivel mundial en el número de cesáreas realizadas. Impresionante. Impresionante. Entonces yo creo que hubo muchas cosas, fue una situación multifactorial, pero creo que una de las cosas que más impactó fue el querer optimizar los recursos hospitalarios, el querer optimizar los tiempos de los médicos. Muchos papás quizá no lo ven de esta forma, pero
cuando un médico está presente en un parto, en un nacimiento vaginal, invierte muchas horas. Hay nacimientos vaginales que pueden llevarse hasta 48 horas y que mamá no puede estar sin atención. Mamá tiene que estar siempre bajo la supervisión del médico tratante, el ginecólogo o de su equipo de trabajo. Y muchos ginecólogos definitivamente no están dispuestos a invertir ese tiempo de su vida en el que no solamente vamos a dejar de lado familia, eventos sociales, por supuesto consulta, otro trabajo de consultorio, y que no vas a cobrarle más a un paciente que estuviste 5 horas en su parto y a otra que estuviste 40. O sea, realmente la ética de los médicos no va de esa forma, ¿no? Y desafortunadamente hay muchos médicos que no están comprometidos con ese nivel de atención. Entonces, eso más factores, como te digo, de la optimización de recursos. De pronto siento que también las familias y los médicos y todo el mundo empezamos a entrar en la era de lo inmediato, de lo rápido, de lo, pues no fácil, porque realmente ustedes que se han sometido a una cirugía saben que una cesárea no es algo fácil y admiro a todas las mamás que han pasado por ese procedimiento quirúrgico, pero es un procedimiento quirúrgico mayor. Entonces, esto de hacer ahora un parto humanizado no es algo tan nuevo, sin embargo, hemos tenido que restaurar un paradigma porque realmente el inicio de la vida, el inicio de la ciencia, pues se refería precisamente a la no intervención en el parto, a la no separación de mamá-bebé, y sin embargo también nosotros los pacientes de pronto entramos en la era, te digo, de la comodidad, de, ay, qué padre, ahora existen cuneros, oye, ¿sabías que puedes llevar a tu bebé, mandar al bebé al cunero y dormir toda la noche? Mi doctor dice que está mejor que duerma toda la noche, y nadie le explicó a la mamá que los pechos se iban a ingurgitar o que la leche no iba a bajar si no había suficiente estímulo. Entonces, poco a poco, a lo largo de muchos años, pues gente de todas las especialidades de la salud, ginecólogos, pediatras, parteras, dulas, asesores de lactancia, han estado trabajando por reincorporar este deber ser de la ciencia del nacimiento, que es la mínima intervención, la no separación, el inicio de la lactancia, siempre y cuando mamá quiera, porque aquí hay algo bien importante. Tú eres la protagonista del nacimiento de tu bebé. Tú, y si compartes tu crianza con una pareja, ustedes son los protagonistas. Los médicos somos los guías y el hospital es la infraestructura. Pero tú y tu equipo de médicos son los que deciden cómo, cuándo y dónde se va a llevar a cabo el nacimiento. Quiero que nos digas, porque obviamente este programa es, sobre todo a mí me encantará que sea para las mamás primerizas, un entrenamiento que muchas quisiéramos tener. ¿Cuáles son las decisiones que nosotros como familia, como mamá y como papá, como pareja, tenemos que tomar al momento de que nuestro hijo va a nacer? Que son muchísimas, como tú decías, desde el momento que me voy a estar en el parto, va a ser natural, va a ser en agua, va a ser cesárea, y todas las decisiones que esa conlleva, que tú las tienes muy frescas, que les tengas esa educación acerca del parto humanizado que a veces nadie nos explica. Claro, después de la decisión de ser mamá, una de las decisiones más importantes va a ser precisamente la vía de nacimiento. Tienes todo el derecho de elegir si quieres ir por un parto vaginal o si quieres ir por un nacimiento quirúrgico. Para ello, lo mejor que pueden hacer las familias es tomar un curso de preparación para el nacimiento. Se les puede conocer como cursos de psicoprofilaxis, o se les puede conocer como cursos de preparación para el nacimiento, como el que impartimos en mi grupo médico, en el que no solamente vamos por un parto vaginal, sino vamos a preparar a los papás para el nacimiento, independientemente sea por vía vaginal o por vía quirúrgica. Otra de las decisiones súper importantes, yo creo que la más importante ya que tienes a tu bebé en brazos, es cómo voy a alimentar a mi bebé. Leche materna o un suplemento artificial. Igual, va a haber circunstancias raras en las que el médico tenga que indicar un suplemento, pero siempre tienes el derecho de optar por cualquiera de las dos circunstancias. Entonces, la vacunación es otra de las decisiones, y posiblemente ustedes que me escuchen van a decir, ¿cómo? Si la vacunación pues es obligatoria. Sí, pero afortunado o desafortunadamente actualmente hay familias que tienen ciertas inquietudes al respecto, y que también a nosotros como pediatras nos toca estar informados y actualizados en el tema, pues para poderles brindar una información que les dé seguridad.
la circuncisión, por ejemplo, en los varones. Oye, doctora, ¿hacemos la circuncisión? ¿No hacemos la circuncisión? Y te das cuenta, sí, que son un mundo de decisiones que empezamos a tomar. ¿Dónde voy a dormir a mi bebé? ¿Lo voy a dormir en una cuna colecho o lo voy a dormir en la cuna tradicional? ¿Lo voy a dejar en mi habitación o en su propia habitación? ¿Qué te digo? Así nos vamos escalonando. Entonces, algo que les comentaba al principio es que la preparación académica de tu pediatra va a impactar mucho también en la decisión que tú quieras tomar para elegirlo. Yo siempre he dicho, hay pediatras excelentes cuando del tema de enfermedad se trata, cuando hay un niño grave, cuando hay un niño que va a terapia intensiva, pero vemos otros pediatras que también somos súper buenos en todo el tema de la puericultura, que son todas estas habilidades de crianza que les compartimos a los papás y que muy honestamente, y aquí para mis colegas pediatras que están recién egresados, créanme, es lo más frecuente que van a tratar en el consultorio. Oye, uno de los problemas a los que nos enfrentamos y sobre todo las mamás es la desesperación cuando estás teniendo el bebé y no tienes ni la más remota idea de la lactancia materna y te desesperas porque traes los pechos inflamados y tú dices, es que me lo pego y el niño no, o sea, no agarra, porque mi pezón a lo mejor está mal. Imagínense en mi caso que tuve 2 de un jalón, era una desesperación porque si con uno batallas, ahora imagínate con 2. Claro. Entonces a mí me encantará que les digas a todas esas mamás que es importantísimo la lactancia materna, que entre más, fíjense, leche materna nuestros hijos tomen, nosotros, pensando en nosotros, y la doctora no me va a dejar mentir, bajamos el riesgo de tener cáncer de mama y aunado a eso le estamos dando a nuestros hijos un sistema inmunológico 1000 veces más fortalecido con leche materna. Entonces, ¿cómo le haces para poder sobrellevar, para poder superar el problema que muchas mamás tienen de no tener éxito los primeros días al momento de prenderte al bebé y obviamente darle pecho? Claro, el acompañamiento oportuno, sensible y constante en el tema de lactancia. Sabes que desde toda mi vida, de hecho mi tesis de maestría de la especialidad de pediatría fue en lactancia, porque me di cuenta que uno de los aspectos que iba a marcar la vida de un niño para siempre era el tipo de alimentación que se elegía desde el primer momento. Hace algunos años me certifiqué como IBCLC en lactancia materna para poder tener más habilidades de consultoría y actualmente mucho de mi consulta es precisamente en ese tema. Entonces, ¿cómo le haces, mamá? Número 1, desde el embarazo, con tu pediatra. Doctor, ¿qué tanto me vas a apoyar? ¿Qué opinas de la lactancia? ¿Qué opinas de las rutinas hospitalarias, los suplementos innecesarios? Evitar chupones, evitar biberones en el hospital. Súper importante. Número 2, la información prenatal en tema completo de lactancia. Actualmente muchos médicos ofrecemos cursos prenatales. Yo, por ejemplo, ofrezco consulta prenatal de lactancia. Tú estás embarazada, vienes a mi consultorio o en línea y hacemos toda una historia clínica que se interesa en cuántos hijos has tenido, qué experiencia en lactancia tienes cirugías de mama o no, tienes hipotiroidismo, tienes diabetes, que muchas enfermedades metabólicas podrían interferir en la producción de leche, por ejemplo. En el hospital, la instrucción oportuna en cuanto al primer agarre al pecho. En el nacimiento humanizado, pediatras humanistas, colegas míos buenísimos junto conmigo, lo que hacemos es quedarnos con las familias 1 hora después de que nace el bebé, porque sabemos que continuar ese proceso del contacto inmediato piel a piel va a favorecer un enganche o un agarre más adecuado al pecho. Y también el motivo de quedarnos es poder asesorarte a ti como mamá en si ese agarre es adecuado o no. Te empezamos a enseñar desde ese momento a tocar tu cuerpo, a tocar tus senos, a ver si empieza a haber alguna excreción de calostro. Entonces, desde ahí empieza la educación en lactancia. Y en el hospital es un aprendizaje continuo. Cada vez que vamos a visitar a la mamá y al bebé toca tu pecho, qué cambios sientes, cómo ves el calostro, te está doliendo, hay grietecitas, porque entre más pronto diagnostiquemos una alteración en el agarre, que de ahí parte todo, del agarre al pecho, ahí parten todos los problemas o el éxito de la lactancia. Entonces detectamos oportunamente cualquier situación que genere dolor, baja transferencia, etc. Oye, doctora Karina, y uno de los principales problemas hoy en día
No en aquellos años cuando usted tuvo a sus hijos, a lo mejor no. Estamos hablando de la actualidad, de lo que están enfrentando ahorita las mujeres, todas las mujeres y todas las parejas que están embarazados y que van a tener sus hijos. La información tan impresionante que hay en las redes sociales, en internet, que muchas veces ya ni siquiera le quieren preguntar al doctor. Lo buscan en internet, se guían del internet. Desde que están embarazadas y tienen una duda, desde que ya está el bebé y trae un moquito y no sé qué le voy a dar y le voy a preguntar al internet. Sí. Como médicos, enfrentarse a esta realidad tan fuerte, tan dura, que a veces tú dices, tan impactante, ¿qué opinas? Sí. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que definitivamente, a diferencia de nuestros padres, pues ya las familias de hoy tienen ese acceso a sitios de internet que están fundamentados en la ciencia, que están avalados por instituciones internacionales y que yo incluso recomiendo a mis pacientes. Busca la Academia Americana de Pediatría, busca la CDC, busca la Academia Española, que tienen sitios web, la Liga de la Leche Internacional, con información muy fundamentada y que sé que va a ser de beneficio para mis pacientes. Sin embargo, desafortunadamente también hay otros sitios de internet o medios digitales o redes sociales en los que se empieza a compartir muchísima información por gente pues, que quiere generar cierto contenido para atraer cierto pues target para sus productos, para sus ventas, y de pronto se malinterpreta o se da una información que no necesariamente es cierta, fundamentada, y es donde muchos papás pueden caer en una mercadotecnia que puede poner en riesgo a sus familias. Entonces, sí, como médico me pasa también mucho en los grupos de mamás de Facebook, en Instagram. Oye, doctora, es que vi que estaban recomendando este antigripal y tú no me recomendaste nada para la gripita de mi bebé, ¿no? Cosas así que dices, a ver, espérate, vamos a empezar de cero y ya les empiezas a dar el por qué sí, el por qué no. Y qué bueno que me preguntan mis pacientes, gracias, porque va a haber otros papás y me ha tocado, Moni, ver, oigan, en chats de mamás, oigan, mi hijo tiene influenza, ¿qué le doy? ¿Qué les dieron a ustedes? ¿Y cuánto le estás dando? Y entonces tú no sabes cómo va a responder tu hijo a un medicamento que a lo mejor al hijo de la vecina le fue súper bien, pero que tu hijo no es igual al otro niño, ¿no? Entonces, sí, en ese aspecto puede haber muchos riesgos de la información en medios. Que eso es lo que a mí me gustaría que nos dijera, sobre todo a las mamás, ¿qué riesgos hay por consultar en internet, por automedicar a nuestros hijos? Que mamás, hay que ser honestas, a veces lo hacemos, claro. No le llamamos al pediatra, independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, no le hablas al pediatra, buscas ahí, si tiene síntomas, o sea, no sabes si es gripa, si es influenza, si es COVID, pero tú no, te da flojera o llevarlo al pediatra o hacerle la prueba, te da flojera. Entonces, ¿qué riesgos hay? Esto como para tener esta conciencia como papás. Claro. Si nos automedicamos y en vez de preguntarle al pediatra, lo buscamos por internet. Podemos enmascarar muchas enfermedades. Digo, número uno, podemos generar que nuestro hijo tenga una reacción adversa a un medicamento que a lo mejor nunca había probado, que nunca había tomado y que pues elegiste dárselo y de pronto tu hijo hace un laringoespasmo, tiene una urticaria. Eso puede ser una desventaja, un riesgo. Otra súper importante y que pasa con frecuencia es que enmascaramos una evolución natural de una enfermedad ante la cual si no hubiese habido una intervención no prescrita por un médico, pues no hubiera terminado mal. Te voy a poner un ejemplo. Cuando un niño tiene dolor abdominal, pues si alguna mamá dice, no hombre, déjame ver cuánto le doy de paracetamol o de ibuprofeno, que al cabo que pues hay dolor de pancita, se lo damos. Oye, pues el niño baja el dolorcito, ay, medio sí, medio no. Segundo día sigue, no, pues es que no tengo tiempo de ir al pediatra, le vuelvo a dar, que al cabo que ya vi que se quitó el dolor y se quitó la fiebre. Tercer día llega al hospital con un apéndice perforado. ¿Por qué? Porque estuvimos dándole un analgésico, estuvimos opacando la fiebre de un proceso que naturalmente iba a evolucionar hacia más dolor, hacia más fiebre y que en algún momento hubiera sido un foco rojo si no lo hubieras automedicado y te hubiera ayudado a llegar a tiempo a un hospital. Un ejemplo, ¿no? Ahora, aún los médicos revisando a un paciente, podemos cometer errores en la prescripción o podemos dar un tratamiento que no necesariamente era el mejor. Pasa mucho con el uso de los antibióticos y ahora que estamos dirigiéndonos a los papás primerizos, es muy común que los papás cuando el niño tiene fiebre
estén como muy ansiosos de que les des antibiótico. Pero es que porque no le vas a dar nada, como solo paracetamol, como solo líquidos, dale antibiótico. Miren, los antibióticos siempre se tienen que dar con una razón muy objetiva de ser. Si tu hijo tiene una infección en la orina, una infección en el oído, una neumonía documentada que aparte sospechamos por las características clínicas que es bacteriana, pues se tendrá que dar. Y el antibiótico es una maravillosa arma para las infecciones bacterianas. Pero te voy a platicar que en mi historia clínica, o sea, en mi haber clínico, perdón, como pediatra, he tenido que presenciar 2 defunciones de pequeños que si no se les hubiese dado un antibiótico que enmascarara la evolución de una enfermedad, uno de estos casos fue una pequeñita de 2 años que llegó a mi servicio de urgencias cuando yo todavía estaba en mi servicio social de pediatría, y ella había empezado con mucha pus en su garganta. Tenía fiebre súper alta, la trataron con analgésicos, 3er, 4 día seguía con fiebre muy alta, no estaba comiendo bien. El médico que la atiende en ese momento, un médico externo a nuestro centro, le da antibióticos, dice, no, pues es que le falta antibiótico, ¿no? Pues sí, un día, la niña estuvo un poquito mejor, pero ya cuando llega con nosotros, llega con datos de sepsis, llega con un cuadro de infección y de inflamación multisistémica, y bueno, resulta que esta pequeña tenía una meningitis por meningococo, al final falleció por un choque séptico, pero esta pequeña no debió haber sido medicada de forma arbitraria, ¿sí? Esta pequeña debió haber sido sometida a estudios de sangre, una evaluación más integral. Y luego otra pequeñita que tenía un cuadro de varicela, ya en otro momento de mi haber profesional, y que también los papás pues estaban preocupados porque seguía con fiebre. Por teléfono el médico pediatra les indica, no, pues dale antibiótico. A lo mejor y se le infectó alguna lesión. Es muy común en la varicela, ¿no? Esto por teléfono. Una bebé también de 2, 3 años, los papás dan antibiótico pues por indicación de su pediatra. A los 2 días llega con una perforación intestinal. Lo que tenía la niña era una varicela hemorrágica, estaba llena de aftas por dentro. Entonces, es muy importante primero evaluar. Ay, doctora Karina, pues qué fuerte. Y a veces pensamos de verdad que la varicela y que el sarampión son enfermedades normales que a veces ni siquiera les ponemos tanta atención. Digo, algunas mamás son exageradamente ansiosas y otras como que muy pasalonas que tú dices, no, hombre, es la varicela, todo el mundo nos da. Ahorita cuando regresemos quiero hacer una pausa porque de verdad yo estoy asombrada me estoy conociendo como mamá, porque en realidad a mis hijas ya les dio varicela y sarampión, pero yo me pongo a pensar, oye, ¿les pudo haber pasado eso a nuestros hijos con la varicela y nosotros ni en cuenta? Pero ahorita regresamos para seguir platicando. Qué interesante hoy toda esta charla que estamos teniendo con la doctora Karina Mendoza, pediatra. Volvemos después de esto, familia, no le vayan a cambiar. Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy seguimos platicando con la doctora Karina Mendoza, que es pediatra, y fuera del aire estábamos hablando de qué importante es darle, perdón la redundancia, la importancia que se merecen las enfermedades. A veces no les tomamos tanta atención como deberían, porque ahorita estaba platicando con la doctora, dice, oye, le da varicela al niño, y antes nos decían, oye, llévalo con los primos, para que los primos les pegue la varicela de una vez y ya terminemos con todos. ¿Eso se sigue haciendo? Ya no, Moni. Antes teníamos como esa creencia o cultura, porque de cierta forma es cierto que cuando un niño tiene una enfermedad genera anticuerpos protectores, y algo también cierto es que cuando cuando tu hijo se infecta de varicela después de los 5 años, el cuadro puede ser más aparatoso. Sin embargo, a través de los años ha habido muchas mutaciones del virus de varicela y hemos visto los últimos años cada vez más complicaciones por la enfermedad, desde meningitis por varicela, neumonías por varicela, varicelas hemorrágicas, como les mencionaba en un cuadro clínico anterior. Entonces, lo ideal es vacunar a tus hijos, permitirles hacer una vida normal. Al final,
la llamada teoría de la higiene dice que el niño tiene que exponerse también al contacto con otros niños, a la tierra, al aire, al polvo, al agua, y eso le va a generar defensas, ¿no? Pero ahí ha cambiado un poquito el tema. Ay, no, oye, a las mamás ansiosas, obviamente hay mamás muy preocuponas, y sobre todo las mamás, los papás yo sé que están con los niños, pero a veces estamos mal, las mamás. ¿Cuáles son las señales de alerta, doctora Karina, que si nosotros tenemos un niño, un menor de edad, nos tienen que llevar al hospital? Sí o sí, tengo que irme al hospital como para nosotros estar entrenadas y educadas. Claro, va a variar un poco dependiendo de la edad de cada niño. Es muy diferente, por ejemplo, en el tema de la fiebre. La fiebre siempre es un dato de alerta, o sea, no alarma para ir al hospital, pero sí alerta. Si tu hijo tiene fiebre, está pasando o por un proceso inflamatorio importante o por un proceso infeccioso. Un proceso infeccioso hay que recordar que puede ser por una bacteria o por un virus. Entonces, sin embargo, no es lo mismo tener un niño menor de 3 meses con fiebre. Si tu hijo es menor de 3 meses y tiene fiebre, es una situación que amerita informar en el momento justo a tu pediatra o acudir, si estás en la madrugada con tu bebé con fiebre, acudir al centro hospitalario más cercano, o bien si tu pediatra ya te ha educado en la dosis de medicamento para la fiebre y es el primer pico febril, entonces por la mañana tempranito lo llevas al consultorio del pediatra. Pero la fiebre, el hecho de que un niño deje de comer, los niños no dejan de comer porque sí. O sea, un niño que está comiendo normalmente bien y de pronto no quiere comer, lo ves decaído, no quiere jugar, está triste, son datos de alarma. La inflamación de las articulaciones de un niño, la dificultad para respirar, que ahí hay que diferenciar más en esta temporada, cuando es una dificultad porque la nariz está tapada o porque los bronquios están inflamados y se está comprometiendo la oxigenación. El hecho de que haya un dolor abdominal que no cede a lo largo de la tarde y que cada vez es más intenso, especialmente si el dolor abdominal se acompaña de vómitos, de diarrea o de fiebre, todos esos son datos de alarma como para ir a visitar a tu pediatra si está disponible o al hospital más cercano. Ay, qué bueno que nos dices eso para que nosotros estemos pues al pendiente de nuestros hijos. Y si nosotros como papás batallamos con los pequeños de la casa, ¿cómo le haces como doctora, y me imagino que todos los pediatras, para poder consultar a un niño? Porque hay unos niños que, Dios santo, yo nada más me acuerdo cuando a las mías les tocaba la vacuna, Dios mío, yo sufría, pero sufría de cómo le iba a ir al doctor y cómo me iba a ir a mí como mamá, y pobres de los pediatras porque batallan con el niño, pero a un lado de eso batallan con los papás de los niños. Bueno, sí, son dos temas diferentes, pero la verdad es que algo que ayuda mucho es conocer al niño desde muy pequeño. Honestamente es que agradezco mucho a las familias que tienen ya conmigo, pues yo ya tengo 15 años como pediatra y que todavía veo a algunos jovencitos que fueron mis pacientes de bebés, pero algo que ayuda mucho es eso, te vas ganando al niño desde que es muy pequeño. La manera en la que abordas al niño, a mí me encanta, por ejemplo, cuando llegan a mi consultorio, dirigirme, mis pacientes papás, los nuevos de repente como que se sacan de onda porque yo voy con el niño. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo por aquí? Yo soy la doctora Karina, yo soy tu amiga. Me bajo a nivel del niño, aunque traiga botas como hoy, siempre cómodas, porque realmente se necesita trabajar las habilidades de comunicación con el niño, que el niño te vaya teniendo confianza, que hagas contacto visual. A la mayoría de mis pacientes bebés los reviso en brazos de los papás. De hecho, mi estuche de diagnóstico es portátil porque donde el niño esté seguro va a ser el lugar donde mejor lo vas a poder revisar, ¿sí? No someterlo a la camilla, no obligarlo. Hay ocasiones en las que tengo que evaluar algo porque es muy importante la enfermedad, etcétera, y le pido apoyo a los papás. A ver, dile a tu bebé que va a estar bien, que estás seguro, que estás con él, acércate, tócalo. Entonces, sí es un arte el ir descubriendo el lenguaje de los niños. Y muchas personas, amigos, me preguntan eso, ¿cómo le haces? Si a mí no me dice, no sé qué le duele. Pues poco a poco, con las habilidades también, obviamente clínicas, de exploración, los vas conociendo. Y con los niños mayorcitos, justo hoy tuve la visita en mi consultorio de unas hermanitas, Aria y Camila, que las conozco desde muy pequeñitas. Y a ellas, por ejemplo, hay una etapa entre el año y medio y los 2 años y medio, en que por la etapa de desarrollo psicológico que se encuentran, son como más reservados, como a ver, ¿quién eres tú? ¿Por qué me vas a tocar? ¿Por qué me vas a acostar?
Y no tienes idea lo gozoso que es verlas ahorita que ya crecieron. Camila ya tiene 2 años y medio y llegan corriendo a mi consultorio y me abrazan porque se hace un vínculo. Entonces, ser empático con tu paciente, por pequeñito que sea, por mucho que parezca que no comprende, los niños leen la persona del médico que los está atendiendo. Entonces, eso para mí ha sido como la clave. Y con las papás, mucha paciencia. Ay, no, pobre de los doctores y sobre todo los pediatras. ¿Cómo le haces? La verdad es que, ¿sabes qué? Te decía en un principio cuando empezamos a grabar, es amar lo que haces. O sea, es la vocación. Tengo mamás de todos los estilos, como no te Existen puedes diferentes, imaginar. vamos a hacer los diferentes estilos de mamás que existen. Claro. Porque la mayoría somos las mamás. ¿Qué No, estilos de papás mamás? también. Oye, ¿qué estilos de papás y de mamás hay? Pues la mamá Ansiosa. ansiosa, sí, totalmente es la mamá que ve todo como catastrófico, como tiene fiebre, le va a pasar algo súper grave, se va a morir. Pues la mamá como la estudiosa, la que llega de que doctora, revisé un artículo y leí que ahorita actualmente les aprendo muchísimo a mis pacientes. A las mamás analíticas. Mucho, me encanta porque uno como médico no puedes tener el ego de decir ya sé todo. No, o sea, no tienen idea cuánto les aprendo a las mamás de ahorita de 20 y tantos que me llegan con muchísima información. A ver, me ponen a leer. De hecho, hoy tengo una tarea pendiente que leer. Entonces, las mamás, por ejemplo, como muy relajadas, así de que, ay, pues sí, tiene tos desde hace como 3 semanas, pero ¿a poco trae bronquitis? No, no lo hubiera imaginado. O sea, los papás como más, ¿cómo podría decir? Menos intervencionistas, o sea, papás como, algunos papás, por Que ejemplo. te dejan ser. Sí, exacto, o sea, como muy confiados. Entonces, muy relajados, también muy tranquilos. Y esto no es nada más las mamás, realmente estas personalidades se comparten también en los varones, que muchas familias que llegan a mi consultorio son crianzas compartidas entre mamá y papá, y también a los papás les toca ser los ansiosos, los preocupones, no pasa nada, los estudiosos, de todo un poco, oye, pero fíjate que yo siento que después de pandemia, digo, oye, a menos de que tú me vayas a contradecir, no sé si estoy en lo correcto, pero después de la pandemia nos tuvimos que ser muy resilientes, adaptativos, en donde no podíamos ir a veces a los hospitales, no podíamos ir al consultorio de nuestro doctor y tuvimos que aprender, digo, tanto los doctores como nosotros como pacientes o papás de pacientes, a hacer consultas que por Zoom, donde antes eran siempre presencial. Y estamos viviendo una era digital en donde todo lo queremos ya digital. Claro. Entonces, hay en ocasiones que vas con el doctor al consultorio y en otras ocasiones, si el pediatra sí lo da, pueden ser consultas por vía Zoom. ¿Cómo ha sido toda esta revolución de una nueva medicina que surgió? Yo creo que por pandemia, ¿no, doctora? Más por pandemia, pero sabes que yo ya tenía varios años. Yo trabajo con familias en muchas partes del mundo. Tengo una hermana que vive en el extranjero. Entonces hay muchas familias latinas viviendo en el extranjero que no encuentran como ese clic o esa empatía que necesitan con los pediatras en los lugares donde viven, ¿no? Entonces yo ya tenía años trabajando por Skype, o sea, imagínate, hace 1000 años, no, hombre, mucho. haciendo asesorías de orientación pediátrica, que habría que diferenciar muy bien los términos y no confundir una consulta pediátrica por vía remota, porque la exploración clínica del paciente no puede ser sustituida, pero sí le puedes dar a los papás asesorías en orientación de salud de sus hijos. Por ejemplo, temas de la alimentación complementaria del bebé, temas del desarrollo, temas del sueño. Oye, doctora, ya fui a que lo revisaran, el doctor me dijo Claro. esto y esto, pero yo confío mucho en ti porque el doctor, no sé, hindú, el doctor que hablaba alemán, el doctor, ¿cómo ves esto, no? Entonces ya les doy mi opinión. Sí creo que ha sido como un gran avance en cuanto a la posibilidad de llegar a pacientes en todo el mundo, para nosotros como los médicos, y para los papás tener acceso a sus médicos de confianza, aunque no estén en el mismo territorio. Eso como ventajas o beneficios. Oye, ¿y hay riesgos, por ejemplo, de esa consulta vía Sí. Zoom? Sí, totalmente, especialmente cuando no diferenciamos que una asesoría remota no puede sustituir una exploración clínica. Eso es súper importante. Entonces, algo que yo aprendí es, una cosa es mi asesoría y otra cosa es una consulta como tal.
Yo no puedo decirte mes a mes que tu bebé está sano y está perfecto si yo no lo estoy tocando, si yo no estoy revisando si tiene ganglios, si yo no estoy revisando el tamaño de su hígado, si yo no estoy revisando que los testículos estén bien descendidos, si yo no estoy revisando el pecho de las niñas, si no estoy revisando la garganta. O sea, realmente hay muchas cosas que no vamos a poder sustituir por medios digitales. Y riesgos, claro, el error, como le llamamos el error de dedazo, por ejemplo, en las consultas de WhatsApp, que bueno, ese es otro tema. Eso es lo que te iba a preguntar, me ganaste. Otro súper tema. Eso me ganaste, porque literal es lo que te iba a preguntar, me lo ganaste. Oye, quieren hacer consultas de WhatsApp y tú dices, a ver, doctora, mi niño tiene gripa, ¿no? Y ahí estás mandándole la doctora, mi hija tiene gripa, trae moquito fluido, doctora, le oigo un poquito de tosecita, ¿cómo ve? ¿Le doy paracetamol o ibuprofeno? Le cuelga. Ya le escribí a la doctora a ver qué me dice, tú dices, oye. ¿Me puedo desahogar? ¿Aquí es? Sí, dale. Doctora, queremos que esto sea realmente que nos hagas un ubicatex a los papás de los errores que cometemos, porque a veces la regamos. Claro, la verdad tengo muy chiflados a mis pacientes, pero los he chiflado porque también ustedes han sido muy empáticos conmigo, muy respetuosos. En todo este año he recibido una llamada de madrugada, y de verdad era una mamá que estaba en una crisis importante con su lactancia, con su bebé, pero en general mis pacientes son súper respetuosos con el uso del WhatsApp. No todos, me ha tocado casos en los que sí he tenido que poner vamos a hablar de estos límites, ¿sí? Porque, número uno, algo que deben saber ustedes, papás que van a tener bebé o que tienen bebé chiquito y que quieren cuidar a su pediatra y que quieren que sus pediatras los quieran mucho como pacientes. El WhatsApp no es una obligación de atención médica. Tu pediatra no tiene la obligación como médico de brindarte atención por WhatsApp. Es una herramienta de trabajo que muchos médicos elegimos utilizar y que bajo ciertas pautas le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Por ejemplo, a mí me sirve mucho con los papás de recién nacido el estar en contacto, y entre broma y no broma les digo, oigan, les puse 3 semanas de saldo de WhatsApp, escríbanme lo que necesiten, porque yo sé que esas 3 semanas de vida en casa, viene el golpe de leche, que si se puso amarillito, que si hizo pipí, que si no hizo pipí, que si hizo popó, salieron ronchas, se cayó el ombligo, le sangró el ombligo. O sea, hay muchas cosas que yo prefiero decirles a los papás un mensaje corto. Soy bien platicadora aquí, en el WhatsApp no soy platicadora, en el WhatsApp me llegan 100 mensajes al día. ¿Es normal? Sí, no. Si yo tengo un mensaje que considero de riesgo, te veo en el consultorio. ¿Sabes qué? A ver, platícame más, ¿cómo está comiendo? Entonces, uno tiene que ser consciente como paciente de que el médico todo el día está ocupado. ¿Sí? Ahorita platicaba con Moni de que nos despertamos súper temprano y no hemos parado. Si yo estoy en mi consultorio, yo estoy viéndote a ti que estás en mi consultorio. No puedo estar viendo mi teléfono a ver quién me mandó un mensaje. Si yo estoy en mi casa es porque estoy comiendo, recogiendo a mis hijos, manejando, en una cesárea, en un parto, en una grabación con Moni Cruz. Entonces, siempre estoy haciendo algo. No es que ignore tus mensajes, no es que no te quiera contestar. Entonces, recordar que al menos mi trabajo no es en línea. Yo no puedo ver un mensaje en el instante. Yo tomo ciertos momentos de mi día para ¡fum! Y tengo etiquetas. No sé si has visto que WhatsApp Business tiene etiquetas que puedes poner a tus clientes. Entonces tengo papás de recién nacido, embarazada, niño sano, paciente de lactancia, y yo voy catalogando como si fuera un triage en la consulta de urgencias. Ay, mensajes de recién nacido, prioridad. Y si ese día tengo 30 mensajes de recién nacido y tenía media hora para responder, sorry, pero ya los demás a lo mejor ya no los leímos. Y no es que el médico te ignore y no es que no te quiera, de verdad en esta temporada está caótico los mensajes por WhatsApp. No, está impresionante, caótico. Pero nosotros como papás tenemos que aprender a que pues el doctor, pues no nada más es doctor, ¿verdad? Es papá o es mamá y hay sus horarios porque le quieres hablar a las 3 de la mañana cuando el niño tiene 39, 40 de calentura y a lo mejor no es el momento. Y fíjense, ahorita que acaba de decir ahorita la doctora Karina, en estas fechas donde estamos realizando este programa, estamos hablando que es época de invierno, donde estamos haciendo este programa de Una Vida Mejor, es Monterrey, es México, porque podemos llegar a muchísimos países. Y aquí donde nosotros vivimos,
en México, en la actualidad en nuestra ciudad, Monterrey, se está dando muchísimos casos de influenza. Entonces, aquí es importante, nos referimos a la gente que está en México, que revisen a sus hijos porque nos está dando flojera hacerles la prueba de influenza junto con la prueba de COVID y pensamos, es una gripita normal. Y señores, a lo mejor no es una gripa, lo importante que es el que no contagiemos a los otros niños de su escuela, los mandamos, trae moquito, ponle, dale un ibuprofeno y que se le quite el moquito y llévalo a la escuela. La contagiadera, doctora. Totalmente, ¿no? Sabes que me han tocado casos de papás que llegan a mi consultorio y me dicen, sí, es que tiene fiebre desde hace 2 días, pero hoy en la guardería me dijeron que no tuvo. Y les digo, ¿cómo? ¿Lo mandaste a la guardería? Sí, es que, o sea, yo le di temple porque si no, no me lo iban a aceptar, pero pues yo tenía que ir a trabajar. Entonces, esto es una comunidad, entre todos nos cuidamos. Si mi hijo tiene fiebre, no es indicado llevarlo a la guardería. Y te voy a decir, no solo contagias a los demás, tu hijo con fiebre tiene las defensas al límite, se está encargando de salir de ese proceso infeccioso. Tú lo mandas con fiebre a la escuela, un niño chiquito, un niño grande, y es más susceptible a contagiarse de algún otro bicho oportunista y hasta tener una enfermedad peor que la que inicialmente tenía. Que oye, hablando precisamente de estas cuestiones de como mamás y el tener también la confianza con nuestro pediatra, les cuento y te platico de cómo a veces el pediatra tiene mucho que ver. Yo te estaba platicando que tengo 2 hijas, que son cuatas, y ellas tienen ahorita 12 años, pero en una ocasión, como Carolina tenía 1 año y medio. Entonces, regularmente nosotros les dábamos de comer con el foco apagado. Y en esa ocasión yo me tenía que ir, yo trabajaba en las noticias a las 5:30 de la mañana. Entonces estaba en la madrugada, no sé, 4 de la mañana y me metía yo a bañar. Y mi esposo me ayudaba mucho a cargar a la niña y todo. En eso, gracias a Dios, encendimos el foco y vimos que la niña estaba como quemada de todo su cuerpo. Así te lo cuento yo, o sea, es mi manera de describir. Imagínense que los ojos de mi hija estaban hinchados, la nariz hinchada, la boca hinchada, sus partes íntimas hinchadas y como si estuviera quemada de todo el cuerpo. Obviamente gritamos, nos asustamos, le hablamos a esa hora al pediatra, le dijimos, ¿sabes qué? Algo está pasando o fue una alergia o fue algo, pero la niña está mal, o sea, está muy mal. Y nos dijo, ¿saben qué? Córranle al hospital. Nos fuimos al hospital y el doctor le empieza a investigar, empieza a hacerle estudios a la niña, le empieza a revisar todo. Dijo, ¿saben qué? No estoy seguro de qué es lo que sea. Le tengo que hablar a otro doctor. Pero fíjate lo importante y la honestidad en ese momento de nuestro pediatra, que nos dijo, le tengo que hablar a un doctor porque considero que tiene que estar aquí un infectólogo pediatra. Así es. Le hablan al doctor Pablo Treviño, infectólogo pediatra, viene, revisa a mi hija y me dijo, ¿sabe una cosa, señora? Su hija tiene una enfermedad que le da a uno entre 1 millón de niños. O 100,000 niños. Ahorita me dices, no me acuerdo específicamente el número, pero que eran muchísimos, que nada más le da bien poquitos niños y mi hija era la que había ganado eso. Mi hijo se le llama síndrome de Kawasaki. Lo primero que le voy a pedir, señora, es que no investigue en internet de qué se trata. ¿Qué creen que fue lo primero que hice? Internet, soplo cardíaco, Sí. ¿no? Miocarditis. Internet me decía que esa enfermedad le podía causar a mi hija muerte súbita, que dañaba todos los órganos del cuerpo. Imagínense cómo nos sentimos mi esposo y yo. Me avisa el doctor, tienen que meter ya a revisar a su hija todos los órganos de su cuerpo para ver qué órganos están dañados en este momento. Yo acompañé a mi hija a cada uno de los estudios que le hicieron. A mi hija le afectó su corazón en ese momento, traía un problema en el cardíaco. Fuimos con un cardiólogo pediatra. Me dice el infectólogo, solamente hay una medicina que la niña puede recibir, carísima la medicina, por cierto, que gracias a Dios afortunadamente la pagaba el seguro de gastos médicos. Le pusimos a la niña esa medicina que no sabía cómo iba a responder, pero gracias a Dios respondió muy bien. Tuvo 1 año después de tratamiento con el cardiólogo. Mi hija hoy tiene 12 años y está estupendamente. ¿Y saben a qué le atribuyo yo eso? A que gracias a Dios nosotros tuvimos la oportunidad de poder encontrar otro pediatra. Fue muy distinto al que me ayudó cuando dimos a luz. Sí. Y el actuar a tiempo del pediatra hizo que nosotros pudiéramos decidir también a tiempo el tratamiento eficaz que mi hija llevaba. Claro. Entonces, creo yo que es importantísimo la decisión que tomamos al escoger el pediatra.
Totalmente, y en un niño no te puedes esperar a ver qué pasa, ¿sí? Y algo muy importante también es este ejemplo en el que el acceso telefónico te ayudó a tocar base con tu pediatra, a recibir al menos la información de vete en este momento al hospital. Hace poquito me pasó con una paciente que fue mi paciente mucho tiempo y se fue a vivir a otra parte en Sudamérica. Y pues ya tenía yo un año de no verlos como pacientes, me marcaron en un muy buen momento que yo estaba muy accesible, resulta que su hija estaba convulsionando en ese instante. Entonces me permitió ayudarlos en qué hacer, guardar la calma, no meterle cosas a la boca, ponerla en una posición adecuada para evitar broncoaspiraciones. Pero esto es el uso adecuado de los medios digitales, esto es el uso adecuado de esos contactos digitales con tu pediatra, que son situaciones como, o sea, esporádicas. En tu caso, definitivamente la enfermedad o síndrome de Kawasaki pudo haber en ese momento, quizá había mucho edema ya por todo lo que me describes, poner en riesgo la vida de tu pequeña, y tener ese contacto con tu pediatra fue de mucha utilidad. Entonces, yo sí quiero como invitar a la comunidad de papás que nos está escuchando, que nos está viendo, a hacer equipo con sus médicos, a dejar estos accesos, estas herramientas para situaciones que realmente merecen la pena y no quitarle la oportunidad a otros papás, a otros niños que realmente están teniendo una emergencia, una situación de riesgo, de poder tener contacto con nosotros. Oye, ¿qué más se nos está escapando que te gustaría compartirle, sobre todo a las mamás primerizas, para que puedan escoger mejor su pediatra, para que traten mejor a su pediatra, para que tengan ese respeto por el WhatsApp, que no hay muchas consultas por WhatsApp, no todos los médicos atienden por WhatsApp? ¿Qué les podrías decir? Definitivamente eso, buscar una entrevista prenatal con los médicos que están esperando atender su nacimiento. Los ginecólogos siempre tienen médicos de su equipo, pero tú tienes el derecho también de elegir a qué pediatra quieres llevar al nacimiento de tu bebé y organizar pues tu plan de nacimiento, evaluar qué tipo de alimentación le vas a dar a tu bebé, consultar todo esto que platicamos con el pediatra y sobre todo eso, creo que tener una comunicación muy clara con la persona que vas a invitar a tu familia a guiar la salud, a guiar el desarrollo. Decía en otro momento, los médicos no somos pluripotenciales ni omnipotentes en el sentido de yo trabajo con otros 3 pediatras que me apoyan en nacimientos, en urgencias, en hospitalizaciones, porque no podría con mi vida de mamá, con mi vida de empresaria, con mi vida de pediatra, no podría estar en todos los lugares que se necesita al mismo tiempo. Entonces muchos pediatras, Moni, hemos hecho equipo de pediatras para cuando uno está de viaje, cuando uno tiene eventos importantes con su familia, siempre haya alguien que esté al pendiente de una consulta de urgencia, por ejemplo, de un parto inesperado. Entonces, conocer con qué otros médicos trabaja el pediatra que quieres elegir, pues definitivamente te va a dar mucha más tranquilidad en el proceso. Muchas gracias, doctora Karina. ¿Cómo te van a poder encontrar en tus redes? Me pueden encontrar en Instagram en doctora Karina Mendoza y a través de Centro Mima también. Un gusto atenderlos. Qué linda, doctora. Mil gracias. Oye, pues es la verdad, el entrenamiento, primer entrenamiento de varios que a lo mejor vamos a tener para, sobre todo las mamás primerizas y las que ya somos mamás de niños grandes, pues también aprender, señora, no hay que abusar del WhatsApp con nuestros pediatras. Mil gracias, doctora Karina. Gracias, Moni, un honor. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Esperamos de verdad que toda esta información, esta educación para papás les sirva. Nuestro objetivo, ya saben, queremos que tengan una vida mejor. Mil gracias por habernos acompañado y los esperamos el próximo martes en otro episodio más de Una Vida Mejor. Muy buenas noches.